iglesia, puesto que Pablo fue informado de que se había metido un grupo de judaizantes en esa congregación. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que, a pesar de que habían conocido el Evangelio, querían seguir practicando las tradiciones de la religión judía. Querían seguir en las mismas tradiciones. Querían seguir practicando la circuncisión y querían obligar a las personas a que se sometieran a este tipo de reglas que ellos tenían, aún habiendo conocido el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta para demostrarle a estas personas que ya después que una persona se convierte al Evangelio, no necesita seguir guardando las cosas antiguas, no necesita seguir practicando rudimentos que antes practicaba, sino que él mismo había expresado en Corintios, donde dice claramente la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. De manera que, sabiendo el apóstol Pablo estas cosas, él escribe esta carta a los Gálatas porque es una carta para defender el Evangelio. Es una carta en defensa de la predicación del Evangelio, ya que muchos griegos también estaban azotando a la iglesia. Y no es un secreto para nadie que aún en este siglo XXI aparecen grupos de personas con doctrinas diferentes, con doctrina de error, tratando de confundir al pueblo de Dios. Pero sin embargo, la persona que tiene el Espíritu Santo y que se deja conducir por Dios, la persona que se deja conducir por lo que dice la Biblia, difícilmente sea confundido por otra persona con una herejía, porque la Biblia establece que nadie puede poner otro fundamento del que ya está establecido. ¿Y cuál es el fundamento que ya está establecido? Se habla del fundamento de los apóstoles, de aquellas personas que pusieron el fundamento del Evangelio, aquellos que fueron los primeros en predicar el Evangelio, establecieron un fundamento, y todo aquel que se salga de ese fundamento está en un error. Por eso el apóstol Pablo le escribe esta carta para que se lea en público en la iglesia. Y él dice: estoy maravillado, pero no lo está diciendo como algo positivo, sino que él dice: estoy asombrado, estoy anonadado de que tan pronto, con tan poco tiempo, ustedes se hayan alejado de aquel que os llamó. O sea, estoy sorprendido de que después que yo vine aquí a esta iglesia de Galacia a predicarle el Evangelio de Cristo, ahora me encuentro con la sorpresa de que muchos de ustedes, en vez de seguir el Evangelio, ahora están predicando otra cosa. ¿Cuántas personas en el pasado que habían sido cristianos evangélicos hoy en día están predicando otra cosa, doctrina de error? Se han convertido en herejes porque se han querido acomodar a los nuevos tiempos. Y cada vez que se van introduciendo personas a la iglesia con nuevas ideas, con nuevas propuestas, han ido transformando el Evangelio de Cristo y se ha convertido en otro Evangelio. ¡Aleluya! Porque no han querido seguir los lineamientos establecidos en la palabra de Dios. Todo aquel
que se ha introducido en las iglesias y viene con nuevas ideas y se la propone a los líderes de la iglesia, y que los líderes de la iglesia le den paso a este tipo de cosas y no mantengan una línea clara en quién han creído. Por eso vemos hoy en día congregaciones que han sido transformadas, pero no por el poder de Dios, sino por la idea de un hombre. Y todo lo que se sale de la palabra de Dios se convierte en algo errado, en una herejía. Por eso el apóstol dice: estoy maravillado, estoy asombrado. Tan pronto, en poco tiempo, después de haberle predicado el evangelio establecido por Cristo, y ahora ustedes están haciendo otra cosa. Ahora ustedes creen que la religión judía es lo importante. Ustedes siguen guardando los días, los años, los meses. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 10: porque estos evangélicos de Galacia estaban guardando todavía el día de reposo, estaban guardando los años, la luna nueva y cuantas cosas. Porque cuando una persona viene al evangelio, ya no tiene un día específico en el cual tiene que estar adorando estas cosas, sino que ya para el cristiano todos los días son santos. Por eso es que el apóstol Pablo le está predicando, le está diciendo: si ustedes guardan los días, están en lo mismo. ¿Dónde está el cambio? Una persona que se convierte al evangelio y sigue guardando el sábado, pensando que el sábado es más que Dios, entonces está en un grave error. Porque Jesús le dijo a los fariseos y a aquellas personas que eran idólatras con ese día, le dijo: he aquí que yo soy mayor que el sábado. He aquí que yo soy más importante que el sábado. Porque ellos estaban con una idolatría, no podían hacer nada ese día. Y Cristo vino a revolucionar, a decirle a los judíos que el sábado no es lo importante, que lo importante es la salvación del alma. Por eso Él hacía milagros el día de reposo. Porque Él decía: si una oveja se cae en un hoyo, por ser día de reposo, no la voy a rescatar. Él esperaba los días de reposo para salir a predicar. Y luego le estaban diciendo: usted está violando las normas, usted está violando las reglas del pueblo de Israel. Por eso Él le dijo: he aquí uno más grande que el sábado. Aleluya. Cristo estaba por encima de cualquier celebración judía, y por eso ellos no lo aceptaron. Entonces, para seguir un evangelio diferente, tan pronto ustedes, después de haber recibido una doctrina, ahora siguen un evangelio diferente. No es un secreto para nadie que muchas personas no tienen fundamento de la palabra de Dios, y después que conocen un evangelio santo, cuando cambian de una iglesia para otra, usted ya ni lo conoce, y usted dice: ¿dónde estaba el fundamento de fulano? Si fulano, cuando se estuvo en una iglesia de santidad, todo estaba bien, inmediatamente cayó en una iglesia liberal, se acomodó a esa iglesia y se convirtió en otra cosa. El que está en una iglesia conservadora y cae en otra congregación y cambia su estatus, significa que es un camaleón. No estaba haciendo la cosa con sinceridad, porque el que ha establecido, el que tiene un fundamento, no importa dónde caiga, no importa en qué lugar se traslade, va a mantener los principios que se le han enseñado. Pero muchos se desvían, muchos se van a otros países y de allá vienen transformados, cambiados, porque lo que aprendieron se le olvidó tan fácilmente. Esto era lo que estaba pasando con la gente de Galacia. Se le olvidó muy rápido lo que el apóstol Pablo le había enseñado y ya estaban predicando otra cosa.
El evangelio verdadero establecido en la Biblia, ese es el evangelio que hay que seguir. Y luego dice el apóstol, no que haya otro evangelio. El evangelio es un solo, fundado por Cristo Jesús. Sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que sucede hoy en día. Cantidad de personas han querido pervertir el evangelio de Cristo, enseñando diferente doctrina, tratando de engañar a los demás. Un evangelio de fantasía, un evangelio que no transforma a nadie. Por eso siguen igual, porque no hay un cambio en su vida, un evangelio diferente. Y por esto el apóstol Pablo dice claramente, hay algunos que lo están perturbando y quieren obligarlo a hacer cosas que no están establecidas en la palabra de Dios. Cantidad de gente hoy en día enseñando brujería en los púlpitos, enseñando cosas que no son agradables a Dios. ¿Qué le importa a un cristiano lo que usted fue antes? Si usted fue un brujo o una bruja, usted tiene que darle la gloria a Dios, que ya Dios lo sacó de ahí, y no estar enseñando este tipo de cosas, porque eso debería de darle vergüenza a mucha gente. Siguen hablando de lo mismo y enseñándole a la gente cómo hacer brujería. Un grupo de gente, hermano, enseñando brujería en los altares. Ese es otro evangelio que se está predicando hoy en día. Y ustedes ven que lo anuncian, lo ponen en los afiches. Mensaje, es bruja fulanita de tal. En vez de poner la sierva o la evangelista fulana, ponen es bruja. Como que eso es algo grande, como que es algo importante. Eso no tiene importancia, eso era basura. Todo lo que está en el pasado es basura. Ahora lo que vale es el evangelio de Cristo. Lo que usted hizo en el pasado, olvídese de eso. Y he visto gente que son tan descarados que se ponen a subir fotos y la ponen como la foto principal del WhatsApp o del Facebook cuando eran inconversos, con pintura, con arete, y esa es la foto que tienen de frente. ¿Y qué está diciendo con eso? Yo quiero volver a hacer eso, porque no se me ha olvidado lo que yo era. Tiene eso tan presente que esas son las fotos, las imágenes que presentan en los estados y en cualquier cosa. Estas cosas no deben suceder. Lo que usted era antes, olvídese de eso ya. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Una cosa es que una persona dé un testimonio un día, muy bien, pero todos los días hablando de lo mismo. Y dejan de predicar el evangelio para ponerse a hablar de su vida personal. Oiga, la vida personal de una gente no puede ser más importante que la predicación del evangelio de Cristo. Y muchos han caído en ese grave error, que se ponen a hablar más de ellos que de Dios. Y Dios es el centro de todo. Tenemos que hablar de Dios y no de nosotros. Evidentemente que se está predicando otro evangelio en este tiempo. Cantidad de gente escandalizando el evangelio de Cristo. Y lo lamentable de todo esto es que mucha gente sin visión lo persigue. Sin visión están cayéndole atrás a este tipo de gente. Porque hay muchas personas que lo que les gusta es que le estén haciendo bulla, que lo pongan a dar brinco, que lo pongan a dar vuelta antes que se le predique la palabra de Dios. Porque no hay fundamento. Esto es lo que se está viviendo en este tiempo, un evangelio de moda. Todo el mundo quiere hablar de Dios, pero muy pocos quieren consagrarse a Dios. Muy pocos quieren someterse a Dios. Cualquiera puede hablar de Dios. Pero todo el mundo está consagrado en Dios.
¿Todo el mundo está preparado en Dios? No. Hay muchos que hablan cosas y no viven ni una pulgada de lo que están predicando, porque viven otra cosa. Y ese es el otro evangelio que se está predicando hoy en día. Un evangelio que no tiene respeto por Dios. Un evangelio que no tiene temor de Dios. Cantidad de cristianos haciendo cosas. Gente bailando dembow, reggaetón y dicen que son cristianos. ¿Cristianos de qué? No son nada. El que es cristiano tiene una definición clara de que todas las cosas que hacía anteriormente quedaron en el olvido, quedaron atrás. Entonces el apóstol Pablo nos dice claramente: si alguno de nosotros o aún un ángel quiere venir a predicarle otra cosa, sea llamado anatema. ¿Y qué es anatema? Es una palabra que significa alguien que está bajo maldición, alguien que está bajo juicio de parte de Dios. Eso es lo que significa anatema. Entonces eso queda demostrado que todo aquel que está predicando otra cosa está reservado para maldición. Aunque usted lo oiga predicando, Dios se la tiene anotada, porque están predicando otra cosa y están confundiendo a la gente. Entonces Dios se la tiene anotada, están bajo maldición. Y hay cantidad de gente, hermano, que Dios lo está quitando del medio, siendo evangélico, lo está quitando del medio porque están escandalizando. Hay evangélicos que tienen doble moral, están predicando una cosa y haciendo otra. Gente, hermano, con 2 y 3 novias en la iglesia. Por eso es que Dios viene y lo quita del medio, porque no tienen moral. Gente engañando a su esposa, a su esposo. Por eso Dios lo quita del medio. Óigalo bien. Lo desaparece del mapa por inmorales que son, porque no quieren someterse al evangelio que está en la Biblia y creen que Dios le va a dejar pasar eso tan fácilmente. Con Dios no se relaja, con Dios nadie se puede inventar. Lo que Dios ha establecido hay que cumplirlo al pie de la letra. Si Dios te dice que tú tienes que ser santo, no cambie tu postura, no cambie tu posición, porque eso es lo que Dios ha establecido. Entonces hay gente, hermano, que tienen el evangelio como un relajo, una chercha en el evangelio. Son evangélicos bacanos, evangélicos light, evangélicos bien, que están bien con los hombres, están bien con todo el mundo. Y la Biblia dice: si aún usted se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y hay cristianos que están de chiste con cantidad de impíos. ¿Por qué? Porque no están dando testimonio como cristianos. El cristiano que es recto rechaza toda la mala conducta, rechaza la mala costumbre, rechaza las malas palabras. Usted no puede estar en un ambiente riéndose de gente que estén hablando un lenguaje descompuesto. Hay que corregirlo. Óigalo bien. Hay que corregirlo. Entonces, es lo que está sucediendo en este tiempo. Cantidad de cristianos con doble moral. Están en la iglesia, pero solamente están en la iglesia. Y esto se está demostrando a través de las redes sociales. Cuánta gente, hermanos, engañando a otros. Cuánta gente que se han hecho maestros ellos mismos. Cuánta gente, hermano, que se han hecho líderes ellos mismos. Y Dios no lo ha llamado a eso. Y por eso le está yendo mal. Por eso confunden a los demás. Entonces, una iglesia que tiene fundamento no se deja mover tan fácilmente.
Una iglesia que tiene fundamento no se deja provocar fácilmente. Por eso vemos que cuando vienen gente falsantes, se desborda la gente y cogen para esa actividad. A escuchar a un falsante, a escuchar a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, para que lo entretenga, para que le diga cosas que no están en la Biblia. Aleluya. Por falta de fundamento de la palabra de Dios. Pero el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, inmediatamente alguien está hablando cosas que se salgan de la Biblia, lo detecta de una vez y se da cuenta que esa persona tiene problemas, que su doctrina es una doctrina de error. Todo lo que se sale de la verdadera doctrina se convierte en una herejía. Por eso, esta persona está bajo juicio, bajo maldición, aunque esté predicando un supuesto evangelio que no está en la Biblia. Un evangelio de un Dios sobrenatural que nadie sabe quién es. Un evangelio de brujería. Un evangelio de hechicería. No es que usted oye hablando de eso, hermano, tiene problemas. Porque no se han querido someter a lo que dice la Escritura. Donde la Biblia dice que lo sobrenatural es un atributo de Dios, en ninguna parte lo dice. ¿Usted ha visto la palabra sobrenatural en la Biblia? No. ¿Y qué hace hablando de eso? ¿Qué hace una gente atribuyéndole esto a Dios como que si fuera un atributo de Dios? Por falta de conocimiento de la Biblia. Óigalo bien. Porque evidentemente que estamos viviendo un tiempo difícil de apostasía. La adoración en el Evangelio en muchos lugares ha sido cambiada por manipulación. Y usted ve a la gente manipulando desde el púlpito a otro, conduciendo a la gente para que haga cosas, porque lo están entreteniendo. El que tiene conocimiento de la palabra de Dios no necesita entretener a nadie, porque deja que sea la Biblia que hable por él. Pero mucha gente hoy en día están entreteniendo, se convierten en predicadores payasos para entretener a otros, porque no hay conocimiento de la Biblia. La gente no quiere estudiar la Biblia. En su mayoría, muchos cristianos por eso caen en doctrina de error, porque no quieren estudiar la palabra de Dios, que es el fundamento, es lo que te da la alerta cuando algo está mal. Y se ha cambiado la Biblia por pantomima, se ha cambiado la Biblia por danzarinas, entreteniendo a la gente. Eso es un evangelio diferente, un evangelio que no está establecido en la palabra de Dios. Pero el evangelio que se predica en esta congregación es el evangelio que está en la Biblia. Y quizá por eso muchos dicen: yo no voy para esa iglesia porque esa iglesia es muy estricta. Pero el que quiere salvarse está aquí. El que quiere salvarse dice: no me muevo de aquí, porque aquí se me dice las cosas como son. Aquí no se me entretiene, aquí se me dice la verdad. Óigalo bien, porque la gente está que cambia de iglesia como que si fuera a cambiar de un colmado a otro. Y por eso caen en dificultades. Y dice el apóstol Pablo: o busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco ser favorecido por los hombres o por Dios. ¿Qué es mejor? ¿Ser favorecido por Dios o por los hombres? Ser favorecido por Dios. Y el que es favorecido por Dios va a tener muchas pruebas, va a tener muchas dificultades. Mucha gente no va a querer saber de ellos porque está siendo favorecido por Dios. Pero yo prefiero padecer persecución y ser favorecido por Dios. Estar bien con Dios es mejor que estar bien con los hombres. Porque cuando usted trata de estar bien con los hombres, usted lo que va es a complacer a esa persona. Va a querer complacerlo. Y quizás te hagan propuestas que usted sabe que está mal, pero como es para complacerlo, vamos a ceder. Vamos a ceder.
Entonces es importante ser favorecido por Dios, porque dice el apóstol Pablo: trato ahora de agradar a los hombres. O sea, a la iglesia de Gálatas estaba ocurriendo este problema, donde ellos querían favorecer a los judaizantes antes que Dios. Estaban haciendo prácticas de lo mismo que ellos hacían en el pasado, aún estando ya en la iglesia evangélica. Cantidad de gente, hermanos, se convierten al evangelio, pero siguen guardando tradiciones de los hombres. Las tradiciones no vienen de Dios. Las tradiciones son paganas. Las tradiciones no son bíblicas. Todo aquel que guarde días, gente, hermano, que si no celebra un cumpleaños no está bien. Siguen guardando lo mismo, las mismas cosas que hacían anteriormente. Gente que dejan de ir a un culto para hacer una celebración, siguen guardando los mismos días que guardaban anteriormente, porque le están dando más importancia a estas tradiciones que al mismo Dios. Gente, hermano, que los 31 de diciembre tienen ceremonia en su casa. Gente que prenden incienso en su casa para despojar lo malo. ¿Cuánto la van a Dios? Eso no es de Dios, porque ya somos nueva criatura. No necesitamos conjuros, no necesitamos ceremonia para ser libres. La Biblia dice claramente: desde que tú creíste, fuiste sellado con el sello de la redención. Desde que tú creíste, fuiste libre. No se necesita una sesión y que de liberación. Debe evangélico, hablando de estas cosas, que aún siendo evangélico, dije que hay que estar celebrando culto de liberación para libertarlo. ¿Y en qué Dios fue que creíste? ¿Qué Cristo fue que te libertó en la cruz del Calvario? ¿No dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Entonces eso es falso, es una doctrina de error. Una persona se convierte al evangelio. Aquí hay que estar celebrando cultos de liberación. Todos los cultos, hermano, en todos los cultos puede haber una liberación. Y no hay que estar celebrando culto entre los mismos evangélicos para libertarlos. Pues entonces están endemoniados. Ya después que tienen a Cristo en su corazón, eso no es posible. No es posible. Óigalo bien. El Espíritu Santo, cuando mora en el cuerpo de un evangélico, ningún demonio puede habitar ese cuerpo. Porque ya en ese cuerpo está ocupado. Ese cuerpo tiene a Dios por dentro y por fuera. Y no hay espíritu que resista la presencia de Dios. Por tanto, no hay que estar libertando gente. No. Se liberta una sola vez desde el principio, cuando la persona se convierte al evangelio. Y el Espíritu Santo se encarga de ir limpiando a esa persona. Entonces, evidentemente, hermano, que hay prácticas que no son de Dios. Prácticas que vienen del paganismo y que se han introducido en la iglesia del Señor. Y dice Pablo por último, dice: todavía yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Oiga eso, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo un límite. Yo no puedo practicar las cosas que hacen los impíos. Y si lo estoy practicando, entonces estoy igual que un impío. Si un impío me invita a una fiesta impía y yo voy a esa fiesta impía, yo me estoy convirtiendo en un impío también. Porque estoy accediendo a lo mismo que él está haciendo. ¿Qué voy a hacer en una fiesta impía? Donde se va a poner música impía, donde va a haber bebida alcohólica, donde se van a poner música plebe. ¿Qué hace un cristiano en ese ambiente? Suena la trompeta en un momento así y no sube ni siquiera al cielo raso de la casa. Porque está en un ambiente satánico.
Tenemos que vigilar nuestros pies. Sus pies no pueden ir donde usted quiera. Sus pies deben ser controlados por el Espíritu Santo para que estén pisando lo que le conviene a Dios. Los lugares donde tienen que estar. Porque todo aquel que se mete en terreno de Satanás, si es herido, luego no le eche la culpa a Dios. Aleluya. Porque toda cosa tiene su terreno y toda cosa tiene su forma. Si Dios no lo envió a un sitio, no vaya. Hay que ser dirigido por Dios. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque el Evangelio es un Evangelio de orden, establecido por nuestro Dios. De manera, hermano, que hoy en día se está predicando un Evangelio diferente. ¿Qué nos resta a nosotros? Apegarnos más a la palabra de Dios y no dejarnos confundir por estas personas y no darle seguimiento. Cuidado a qué predicador usted está escuchando. Hay muchísimos brujos predicando disfrazado de evangélico. Si usted no tiene discernimiento, no se ponga oído a todo el mundo. Eso hay que evaluarlo primero. Hay que ver qué es lo que está diciendo esa persona, porque luego usted cree que está en una verdad y están hablando de una mentira. Así que ya ustedes saben. Alerta, pueblo, que Cristo viene pronto. Dios le bendiga. Pásalo con vida, mis hermanos. Es para